Bienvenidos, queridos padres, maestros y líderes. Este seminario que vamos a dar ahora es cómo cómo podemos ayudar a los hijos a fortalecerse, a amar a Dios en estos tiempos de pandemia, siendo que muchos de nuestros niños están pasando por alguna depresión, alguna ansiedad, están dejando de leer la Biblia, algunos padres lo han comentado, y es importante que como padres asumamos este rol. Sabemos que esta pandemia realmente es una cosa catastrófica, aunque todavía sabemos que es el inicio de los dolores que este mundo tiene que pasar antes de la venida de Jesús. Cuando era niño nos hablaban acerca de los tiempos finales, pero lo que ahora estamos viviendo es una cosa muy diferente. Si bien es cierto, no podemos dejar de informarnos a través de las noticias, tampoco debemos permitir que las noticias provoquen un miedo, ¿cómo decirlo? Un miedo, provoquen en los niños una desesperación, una tensión. Nosotros como padres, los maestros, los líderes deben estudiar con los hijos no solamente los eventos finales, sino también las promesas que Dios tiene para sus hijos en estos momentos tan difíciles. Como padres, nosotros debemos recordar lo que hemos leído, lo que hemos estudiado durante mucho tiempo. Les recomiendo estudiar en el Conflicto de los Siglos el capítulo de cómo los padres ayudaban a sus hijos, los padres valdenses ayudaban a sus hijos a fortalecer su fe cuando venían los ejércitos del Papa para atacar mientras ellos vivían en las altas montañas del Pirineo. Aunque ellos sabían que venían los grandes ejércitos, ellos enseñaban a sus hijos a través del ejemplo, a través del estudio de la Biblia, le enseñaban a ellos muchos temas de gran importancia en la vida espiritual para fortalecerlos. Les enseñaban a confiar en las promesas, en la prudencia. Les enseñaba a ellos cómo realmente deberían confiar en Dios, tenían una disciplina, les enseñaban a trabajar, aprovechaban cada momento para enseñarles a ellos acerca de cómo fortalecer su fe, y ellos fueron un pueblo que realmente tuvo que soportar mucho más pruebas de las que nosotros estamos pasando. Así que este seminario es bien importante. Les vamos a dar las ideas de la experiencia que han tenido padres que hoy día sus hijos han aprendido a controlar sus emociones, a superar sus miedos a través de las distintas experiencias que han pasado. Recordemos siempre que aunque nosotros seamos cristianos, buenos cristianos, obedientes a los mandamientos, guardemos el sábado, diezmemos, la enfermedad, la tragedia, el dolor, no van a dejar de tocar nuestra puerta. Y eso es bien importante decir a los niños. Dios tiene ángeles que nos protegen, pero también sabemos que hay 4 ángeles que están protegiendo los vientos de guerras y problemas que van a venir más adelante. Así que quizás ha llegado el tiempo cuando ustedes como familia tengan que fortalecerlo. A los maestros, a los líderes de los niños les recomiendo que parte de nuestro trabajo es trabajar los 7 días en la vida espiritual de los niños. Así que necesitamos comunicarnos con ellos, orar con ellos, hablar con ellos, hacer programas online. Pueden organizar un grupo pequeño con todos los niños, los jóvenes que son de su iglesia, traten de orar y juntarnos mucho, y nosotros podamos así compartir con todos los niños momentos de alegría, momentos de cuando tú lloras, yo lloro, cuando tú ríes, cuando tú estás desanimado, yo te animo. Lo importante es que mantener ese contacto, porque son tiempos difíciles, la situación es muy tensa, y debemos nosotros confiar en Dios y agradecer a Dios por su cuidado, por la comida, y te vamos a dar ideas maravillosas que tú puedes comprender. En estos momentos, el punto clave de la educación religiosa de los niños es el hogar, porque la iglesia está cerrada, pero nosotros los líderes podemos apoyar al hogar. Algunos de nuestros niños están en la escuela adventista y reciben sus clases. En algunos lugares están teniendo semanas de oración,
días de oración, pero nosotros podemos realmente unirnos y podemos sentir una unidad trabajando con los padres. Entonces, de ahorita la base, recuérdate de la educación religiosa y del crecimiento de la fe de tus niños está en el hogar. Por ahora la iglesia está cerrada, pero los departamentos pueden trabajar online, como te digo. Podemos tener un contacto con los niños, orar con ellos, hablar con ellos, tener una reunión si no se puede todos los días, pero realmente son momentos cuando los niños realmente pueden aprender acerca de Dios. Nos dice Elena de Juan, nuestra profetisa, nuestra mejor autora que nosotros tenemos que tener. Nos dice ella que padres, recordad que vuestro hogar es una escuela en la que vuestros hijos han de ser preparados para las moradas de arriba. O sea que debemos recordar eso, que aunque estemos en esta crisis, nosotros tenemos que realmente recordar que nuestra casa es una escuela ahora y donde los niños van a aprender acerca de Dios. Dice, despertad, padres, de nuestro sueño espiritual y comprended que la primera enseñanza que reciben los niños debe dársela a vosotros. O sea, ha llegado el tiempo cuando Dios nos ha mandado a la casa para que los padres asuman su responsabilidad de preparar a sus hijos para ser buenos cristianos y para los eventos futuros. Dice, entre las grandes preocupaciones que los padres tienen con sus hijos, una de las que frecuentemente se escucha es que ¿qué se debe hacer para que los hijos amen la iglesia y puedan experimentar un crecimiento espiritual acorde con su edad? Hay padres que están muy preocupados por la educación de sus hijos. Hay padres que están preocupados cómo ellos pueden lograr que sus hijos amen la iglesia. Ahora la iglesia está cerrada, pero los departamentos, la escuela sabática, aventureros, conquistadores, la sociedad de jóvenes y algunos otros departamentos deben estar activos. Tenemos que activarnos, no podemos morir. Tenemos que mantenernos firmes y fieles a la promesa de Dios. Por lo tanto, lo primero que nosotros recomendamos a los padres es cuénteles a sus hijos sobre su vida espiritual y la forma como han ido estableciendo una relación más personal con Jesús. Habla de lo que sabías de Jesús cuando lo conociste y lo que ahora sabes después que han pasado varios años. Ha llegado el momento cuando ustedes tienen que contar sus experiencias personales, cómo Dios ha ayudado a la familia cuando había dinero, cuando no había trabajo. Cuéntale a tus hijos qué es lo que sentiste cuando tú conociste a Dios, a Jesús, la verdad del sábado. Cuando tú, como cristiano, empezaste a descubrir que en la Biblia las promesas de Dios. Que los niños vean que alrededor de toda su casa, los muebles, los televisores, las propiedades que tú tengas, no es fruto del trabajo tuyo y de tu esposa, sino que son las bendiciones de Dios. Muchos padres pierden a sus hijos cuando llegan aquí a Norteamérica y le dicen que todo lo que ellos tienen se debe al gran sacrificio que ellos tuvieron. Pero no se debe también al gran sacrificio, sino se debe principalmente a que tú has sido fiel a Dios en los diezmos y en las ofrendas, has sido fiel y Dios te ha dado grandes bendiciones. ¿Por qué nosotros le quitamos a Dios en la honra? He conocido padres muy ricos en Estados Unidos que han tenido hijos y ellos le han enseñado que todo lo que ellos lo tienen, lo que han conseguido, porque en sus países no tenían todo lo que Norteamérica ofrece. Realmente le decían a sus hijos, y tristemente cuando sus hijos crecieron se fueron de la iglesia. ¿Por qué se fueron de la iglesia? Porque simplemente le mostraron que ellos también tenían que hacer grandes sacrificios y esos grandes sacrificios fueron dejar la iglesia, dejar el sábado, se pusieron a trabajar en sábado. Cuando hicimos un plan para recuperar a esos muchachos que se habían ido, especialmente eran de las familias ricas, familias muy pudientes, una de las cosas que ellos nos decían era que no podían ellos ahorita regresar a la iglesia porque estaban pensando comprar una casa, estaban empezando a hacer un negocio, habían comprado un auto y estaban con los estudios universitarios.
Y así que ellos nos decían, ¿no? Tristemente es porque los padres les enseñaron de que lo que ellos tenían se lo debían a su esfuerzo y no a las bendiciones de Dios. Entonces, como padre, tú ahora debes contar a tus hijos tus experiencias personales. Cómo tú llegaste a este país y Dios te dio sus bendiciones, cómo pudiste con un trabajo, dedicándote al trabajo, siendo leal a Dios, asistiendo a la iglesia, dando tus ofrendas. No tuviste que violar el sábado, no tuviste que trabajar el sábado, no tuviste que ir a la universidad en sábado, tú pudiste lograr todo lo que hoy día tu familia tiene. Entonces es importante que los padres enseñen a sus hijos realmente a tener una relación personal con Jesús, porque Jesús es parte de tu familia. Que los niños se escuchen y los adolescentes escuchen de su papá y de su mamá cómo ellos conocieron a Dios, cuán importante es Jesús, cómo los ayudó en momentos difíciles y cómo ahora en la pandemia los está ayudando, dándoles alimentos, protección, trabajo, están sanos o quizás estuvieron con el COVID y se han recuperado, porque nosotros, no porque seamos buenos cristianos, la enfermedad, el dolor y la muerte van a llegar a nuestra vida y a nuestras familias. Así que lo primero que tienes que, siempre hay que hablar. Usen el tiempo para tener una conversación, conversen como familia, hagan el culto familiar, el culto personal. Hemos tenido seminarios. La familia debe reunirse para hablar, ¿no es cierto?, para conversar como familia, para estudiar la Biblia, para cantar, para orar, para predicar a otros que Jesús viene pronto. Así que la primera cosa que uno tiene que hacer es contarle las bendiciones. El segundo, aunque ahora por la pandemia no lo podemos hacer, hay que recibir con cariño a los amigos que vienen a su casa. Hoy día los niños no pueden ellos estar juntos por la pandemia, pero quizás ustedes pueden ustedes contactarse con los amigos de sus hijos, en especial con los niños de la iglesia, que son amigos y hermanos de nuestra fe. Así ellos se relacionan con niños adventistas que tienen la misma esperanza y la misma fe, ¿no es cierto? Si algún niño por la pandemia no podemos tenerlos, ¿verdad? Hay que mantener la distancia, pero es necesario siempre mantener una buena relación con aquellos niños que no son adventistas, pero son amigos de nuestros hijos. ¿Por qué es importante esto? Porque hay que mantener las normas de la casa en alto, pero nunca hay que hacer juicios apresurados acerca de los amigos, especialmente aquellos que no son adventistas. Como padres tenemos que con un ojo continuar nuestra labor y con un ojo vigilar a los padres, a los amigos. Nosotros no sabemos a qué tipo de hogares vienen los amigos de nuestros hijos. Hay familias que son adoradores de Satanás, hay familias evangélicas, hay familias de otras denominaciones, de otras creencias, hay gente espiritualista, y entonces tú tienes que saber con qué tipo de niños se relaciona. Eso te lo digo por experiencia. Había una familia que recibían a un muchacho con mucho cariño, pero lo que no sabían es que el papá practicaba, era santero, ¿no? Y una vez el niño adventista visitó la casa de su amigo, que el papá era santero, y dice que las velas se prendieron. Y entonces el santero le dijo, tú tienes un espíritu bueno. Y entonces le preguntó, ¿por qué usted dice eso? Y entonces le dice, porque cuando tú entraste, esa vela estaba apagada y se prendió. Entonces el santero le explicó cómo era la santería, y porque tenía en la sala santos y velas y flores y qué sé yo. Entonces los padres, el niño le contó a sus padres y entonces ellos tuvieron que hablar algo más acerca de la santería y de otros tipos de temas que se tiene que tener cuidado, ¿no? Uno tiene que tener cuidado porque no sabe qué tipo de conversaciones o qué tipo de programas espirituales, si podemos decirlo así, a veces nuestros niños tienen cuando visitan la casa de otras personas. Yo crecí en la iglesia adventista y a veces me tocaba ir a la casa de amigos que eran católicos y la mamá estaba rezando el rosario y me invitaba a rezar el rosario y yo no lo podía hacer.
y me veía a veces tentado a rezar con ella. Yo decía, yo no creo en eso, pero para que la señora no se sienta mal. Gracias a Dios siempre pude decir que no. Recuerda siempre que tu hogar es una embajada del cielo. Cuando alguien llegue a tu puerta, te pide un alimento, que tus hijos sean las personas que realmente le entreguen la comida. A nosotros cuando éramos niños, a veces mi mamá, había una vecina que tenía poca comida y entonces tocaba la puerta, pedía y mi mamá siempre nos enviaba a nosotros para entregarle la comida a la señora. Y eso quedó grabado en mi mente y es una gran enseñanza. Pero tenemos que lograr que haya una comunicación con los amigos en esta pandemia. Traten de que sus hijos se relacionen con otros niños con otros niños de la iglesia, que se relacionen ellos, especialmente con los niños de la misma iglesia, para que así sean niños que tengan la misma fe, la misma esperanza de que Jesús viene pronto. Es importante también usar la creatividad para establecer algunos monumentos recordativos de la vida espiritual de la familia. En este tiempo de pandemia es una oportunidad para que la familia mire las fotos de actividades que han realizado como familia en el pasado. También puede tomar algunas, ahora que se acerca la Navidad, o quizás alguna actividad que han realizado en el pasado también, donde la familia descubra cómo Dios ha bendecido esas actividades, cómo fue el año pasado su celebración, cómo hoy día todavía continúan juntos. A pesar de los problemas y las dificultades que se ha presentado, se ve que la protección de Dios. Entonces la familia puede crear un álbum, pueden juntos ver las fotos de los cumpleaños, de los abuelos, de los tíos, pueden realizar de campamentos que han realizado en la iglesia, del club de conquistadores, el club de aventureros, cualquier actividad, almuerzos que han tenido en la iglesia, en la escuela sabática, los programas que han participado y recordar cuáles eran los mensajes que habían en esos días especiales. Entonces pueden comenzar también un libro de oraciones familiares. También ustedes pueden preparar como familia un alimento para compartirlo con alguien que lo necesita. En estos momentos hay muchas personas que necesitan, pueden preparar también tarjetas con versículos de la Biblia y mandar a los doctores en los hospitales. Sabemos por las noticias que muchos doctores y enfermeras se han contagiado con el COVID-19. Podemos mandar al nursing home, a algún orfanatorio, preparar una carta o una tarjeta, quizás algún alimento, lo que tú puedas crear conveniente, pero toda cosa hecha por las manos de los niños es bien recibida. Entonces los padres pueden trabajar con sus hijos y eso les muestra que hay momentos de oración en familia con Jesús como invitado. Cuando nosotros oramos, tenemos que decir a los hijos, estamos invitando a Jesús. Jesús no entra en nuestro hogar, sino que todos somos llevados al cielo, como es la promesa que se dio, que cuando nosotros oramos, Dios escucha nuestras oraciones porque lo hacemos en el nombre de Jesús. Así que uno puede utilizar las experiencias del pasado para enseñar a los hijos cómo Dios lo bendecía antes y hoy día también los bendice. Planifica cosas especiales para el sábado. Esta costumbre se está desapareciendo en muchos lugares, pero tenemos que volverla a tomar. Las familias deben crear tradiciones para el sábado, pues eso hará que los niños aprendan la diferencia que hay entre este día y los demás días. Entonces los padres pueden arreglar juntos la casa el viernes, guardar todos los juguetes, los niños pueden tener en la noche una cena especial de sábado, pueden prender velas, pueden leer versículos, contar sus historias favoritas, aprender cantos, hacer muchas actividades que te hemos dado en los diferentes seminarios. Lo importante es que los padres tienen que empezar a hacer cosas especiales el sábado, que es un día diferente. Pueden hacer algunas actividades manuales, pueden ver videos, escuchar películas, pueden preparar tarjetas, pueden hacer cosas que durante los otros días no lo van a realizar. Pueden
leer libros, pueden leer historias, como te digo. Hay infinidad de, pueden investigar en algún tema de algún personaje como Elena de White o Martín Lutero o Juan Wycliffe. Pueden investigar o buscar un tema en Google a ver si está en armonía con lo que la Biblia dice. Lo interesante es que los niños estén en el sábado, piensen que es un día especial, es un día diferente a los demás días porque es el día de Dios. Entonces empiezan con la bienvenida del sábado y terminan con su despedida, ¿no? Entonces la recepción del sábado y la despedida son dos actividades que los padres pueden realizar, pueden hacer dramas bíblicos, pueden salir a predicar a otras personas acerca de Jesús, pueden en ese momento llevar folletos en bolsas selladas, camino a Cristo, pueden hacer alguna actividad el sábado como familia. El hecho de que estemos pueden preparar un libro del Camino a Cristo para el cartero, que viene siempre y nos trae cartas los sábados. Pueden para la persona que trabaja en el UPS o quizás llevarle al señor que nos vende el pan. O sea, la creatividad es bien grande y tú puedes hacer algunas cosas. Ahora que viene la Navidad, tú puedes hacer una lista de regalos Camino a Cristo que tú le puedes dar por ejemplo, al cartero, al señor que te vende la comida. Entonces tú puedes entregarle ese libro, por supuesto con sus toallitas de cloro bien arregladito, y orar por esas personas también, ¿no? El sábado es el día de Dios para la familia. Recuerda que es el único día que nosotros podemos descansar y podemos también tener momentos de estudio, ¿no? No los tengas todo el día leyendo la Biblia porque es aburrido. Crecí en la iglesia adventista y a veces mi mamá me decía hay que leer la Biblia. Y empezábamos de las 2 de la tarde, eran las 5 y seguíamos leyendo. Eso es mucho. Hay que tener una variación, podemos hacer alguna actividad, a escribir versículos con piedras o con papelitos de colores. Podemos hacer quizás alguna actividad manual, por ejemplo, podemos hacer los versículos de la Biblia. Ahora que se acerca la Navidad, tú puedes cortar la silueta de los adornos que van en el árbol de Navidad, escribir versículos y ponerlo en el sábado, poner esos versículos o oraciones en el árbol de Navidad. O sea, depende mucho de la planificación que tú puedas hacer. También debes permitir que tus hijos formen una parte activa en los cultos familiares. Si ya tus hijos saben leer, ellos, o si todavía son muy pequeños, hay muchas cosas que ellos pueden hacer para participar en el culto familiar. Acuérdate que hay un culto familiar que es donde se reúne la familia para estudiar la lección de la escuela sabática. También hay un culto familiar, por si el caso, más en las horas de la noche, para que la familia lea la Biblia y ore. Pero hay un culto personal que tú tienes que lograr desarrollar en tus hijos. Lo importante es que tú tengas que hacer este tipo de actividades con tus hijos, motívalos a que ellos puedan dirigir. Por ejemplo, tú puedes decirles que ellos dirijan el culto el culto familiar de la noche o quizás la bienvenida de la recepción del sábado o la despedida del sábado. Entonces los niños pueden participar desarrollando sus dones y talentos. Al principio no saben cómo hacerlo, pero ahí estás tú como un líder, como un mentor, como una persona que realmente está entrenando a sus hijos para que puedan ellos desarrollar sus talentos, ¿no? Entonces tú tienes que darle al niño oportunidad para cantar, orar. Si tú tienes 5 hijos, los 5 deben orar. O sea, esa es la meta. Si tú tienes 20 alumnos, los 20 tienen que orar. O sea, lo importante es tocar temas, pero lo importante es que el niño esté activo. El niño puede hacer un juego bíblico, el niño puede realmente organizar la oración, puede organizar el programa, organizar los cultos, qué canto, dirigir qué cantos, enseñar cantos. Cualquier sea su actividad, el niño tiene que desarrollar sus habilidades. Entrena a tus hijos para que sean líderes en tu casa, en primer lugar, porque nuestra primera iglesia que nosotros tenemos que organizarnos es el hogar. Así que tú tienes que entrenar a tus hijos para que sean líderes primero en sus casas.
luego en la escuela, en la comunidad, en la iglesia y en el mundo. ¿No? A veces nosotros los preparamos para que sean líderes en la iglesia, cuando ellos no son líderes o buenos líderes que Dios necesita en su casa, en su hogar, en la escuela y en la comunidad. Entonces nosotros necesitamos organizar a nuestros hijos, ayudarlos a que ellos puedan desarrollar sus participaciones en una forma activa. Dedica un tiempo en el culto para hablar sobre los problemas que los niños se enfrentan en la calle o en cualquier lugar. Ahora que estamos en la pandemia, hay que hablar con los hijos, que ellos cuenten cómo se sienten. Ustedes pueden decir, yo me siento en esta pandemia así. No es malo tener miedo, ¿no es cierto? No es malo llorar, no es malo desesperarse, lo malo es cuando eso domina tu fe y tu confianza en Dios. Los grandes personajes de la Biblia tuvieron miedo. Elías tuvo miedo, ¿verdad? Pedro tuvo miedo cuando se estaba hundiendo en el agua y gritaba, Señor, sálvame. ¿No es cierto? Pedro lloró, o sea que no es malo expresar los sentimientos o el temor, ¿verdad? La iglesia tenía miedo de que a Pedro lo mataran y estaban en oración y ellos tenían miedo, estaban escondidos y estaban ellos orando para que Dios librara a Pedro. Entonces nosotros podemos darnos cuenta que hay que dedicar un tiempo para hablar hay un seminario que hice sobre, no es malo contar sobre los desastres, porque mientras vivamos en este mundo, como te digo, la muerte, el dolor, la enfermedad, la tragedia no va a dejar de tocar nuestras puertas. Entonces puedes tomar ideas de los noticieros para que ayudes a tus hijos a captar la realidad del pronto regreso de Jesús. Mira, hoy día hay más infectados por el COVID que había la semana pasada. Eso nos demuestra que Jesús viene pronto. Hay que agradecer a Dios porque no estamos contagiados. Pero tenemos que preocuparnos para que las personas que conocemos sepan de Jesús, ¿no es cierto? Podemos llamarle por teléfono, hacer una reunión por Zoom, enviarles mensajes a través para que ellos puedan conocer el mensaje adventista. Es necesario ver que enseñar a los niños que lo que está ocurriendo son señales de la venida de Jesús, todavía no son las plagas del Apocalipsis, que va a ser una cosa terrible. Pero por lo tanto lo estamos preparando a ellos para la venida de Jesús. Si tú no les predicas, si no les enseñas los eventos finales, ten por seguro que alguien, incluyendo de la misma iglesia, le pueden enseñar cosas cerradas. Si tú no tienes esa información, porque algunos de los padres son recién bautizados, tú tienes que pedirle al pastor o a tu anciano que te dé más información y debes leer más de lo que tú crees. Es necesario que hablemos con los hijos sobre lo que está pasando. Decir a los hijos, mire, tenemos comida para una semana. Debemos confiar en Dios, decirle, mire, no hay que gastar tanto dinero, no podemos comprar tantas cosas, ¿verdad? Pero lo importante es que cualquier sea la situación, hay que comunicarse como familia. Si está faltando el alimento o quizás algún dinero, reúnanse como familia, oren para que Dios dé sus bendiciones y aférrense a las promesas de Dios. Comentar con tus hijos sobre las pruebas que pasan o pasarán en el futuro, ¿no? Hay que comentar con ellos lo que va a venir más adelante, las persecuciones. Eso no es que, ay, lo vamos a asustar, lo vamos a traumar. Yo creo que es preferible contarle que en el pasado hubieran personas que fueron perseguidas, como Daniel, como Juan el Bautista, fueron enviados como los amigos de Daniel a tierras lejanas y ellos se mantuvieron fieles a Dios. Y esto es importante. Nosotros a veces no podemos pintar las cosas de una manera tan dulce cuando sabemos que las cosas van a ser más fuertes. Entonces, esta es una oportunidad que la familia tiene que unirse y fortalecerse unos a otros. Sabemos que por guardar el sábado seremos obligados a querer guardar el domingo. Desde ya los padres deben enseñar esto a sus hijos. Hay que enseñar doctrinas, hay que enseñar en qué tiempo vivimos, hay que enseñar sobre los eventos finales. Si Dios ha permitido que Elena de White y la Biblia misma
nos diga sobre los eventos finales, ¿por qué nosotros le vamos a ocultar una verdad? En esto hay a veces un poco de conflicto porque hay mamás que dicen, no, ellos se van a estresar, ahorita lo importante es que estén en la universidad, que estén llevando las clases en línea, que los niños estén, que los jóvenes no se estresen, que los vamos a asustar, que eso se ve horrible, pero por algo Dios en su misericordia y en su sabiduría ha dado información a la iglesia adventista. Sabemos que muchos de nuestros niños no van a poder soportar los eventos futuros y Dios los va a llamar al descanso, a la muerte. Si tú sabes estas cosas, ¿por qué tú le vas a ocultar a tus hijos? Hay que decirle que hay cosas, que este no es nuestro mundo, que el mundo que Jesús viene es mejor. Todos tenemos algún temor a la muerte, pero tenemos la esperanza de la resurrección. Acuérdate de los valdenses, ellos aunque vivían en las altas montañas del Pirineo, ellos aún así le contaban a sus hijos lo que podía ocurrir, que podía venir el ejército dirigidos por el Papa y no solamente matar a los padres, sino llevar a sus hijos para que ellos sean católicos. Les enseñaban las doctrinas, les enseñaban la Biblia, memorizaban el Antiguo y Nuevo Testamento. Eran niños tan fundamentados en el conocimiento que tenían, que dice que muchos de ellos eran llevados a hogares católicos cuando mataban a los padres, se llevaban a los hijos a hogares católicos y ellos convertían a la gente católica a ser protestante. Y nosotros, piensa en tus hijos, si empezaban hoy día en las persecuciones, o tú como papá o mamá tuvieran que fallecer por el COVID, tus hijos al hogar donde llegarían se mantendrían su fe en Dios, uno tiene que pensar. Necesitamos hablar con los hijos, decirle en qué tiempo vivimos. Olvídate del estrés y del miedo porque eso hay ahora ya. Lo que tú tienes que enseñar es a confiar en las promesas de Dios. Mira a Daniel. Toda la vida hemos hablado de Daniel y de sus amigos, pero realmente ellos fueron pocos, fueron 4 de entre todos los cautivos que llegaron a Babilonia, que se mantuvieron leales a Dios y obedecieron sus mandamientos. Y mira qué persecución tuvieron, que hasta el pobre Daniel de viejo lo metieron a un foso de los leones. Así que no temas el miedo, es necesario hablar a los niños sobre los eventos futuros. Haz lo posible para que tus hijos se involucren en los programas de la iglesia. Eso es importante. Aunque la iglesia ahora está cerrada, si hace alguna actividad, como repartir comida o quizás ahora están haciendo un plan para recolectar abrigos para la gente indigente o va a llevar ciertas donaciones a otras personas, tú como familia puedes llevar 1 o 2 cajitas de las que va a repartir la iglesia y si la iglesia tiene algún programa, tu familia debe ser la primera en participar. Muchos padres hoy día se lamentan de no haber seguido este consejo y ahora tienen hijos que están alejados de la iglesia o son indiferentes a las cosas espirituales. Había una hermana que tenía su hijo, que ya tenía los 14, 15 años y le dijo, a partir de este viernes nos vamos a la sociedad de jóvenes. Y el hijo le dijo, mamá, por muchos años tú no querías ir a la sociedad de jóvenes. ¿Y por qué te parece que hoy es importante que nosotros vayamos? Si antes para ti no era importante. Tristemente, los padres tienen que involucrarse en los programas de la iglesia, siempre. Sea por Zoom, sea por Facebook, en cualquier actividad los niños tienen que participar, estar escuchando lo que su pastor predica. Así sea que el pastor predique el mismo sermón que predicó en la última conferencia. Pero se necesitan ellos estar en una relación diaria con Dios, una relación personal y sobre todo involucrarse como familia en las actividades que hace la iglesia. No deje de asistir con tus hijos a los programas de la iglesia. Aunque por el COVID algunas iglesias han cerrado, pero si tu iglesia está abierta, ve como familia, ponte tu mascarilla, ponte tu shield, tu máscara, tu casco, plástico y sigue los lineamientos de distanciamiento. Trate lo posible de ir si es que los casos no están muy altos y tienes que ser muy prudente, pero una de las cosas que tenemos que lograr es que aunque la iglesia esté cerrada, tú puedes participar de las actividades que la iglesia programa. Esto es importante porque no todos los hijos van a llegar a ser directores de departamento.
pero sí debemos llegar a desarrollar nuestros dones y ser misioneros. Cuando tengo una experiencia de mi hermano y su esposa, aunque ellos tienen 3 niños y ellos los llevaban a la iglesia. Los miércoles de oración, los días de culto, la sociedad de jóvenes. Y aunque los niños se dormían, estaban allí dentro de la iglesia. Y esto es importante siempre. Nunca creas que ese programa no es importante. El programa que hace la iglesia no es importante para tus hijos. Porque de lo contrario, tú le vas a enseñar que no es importante, ¿no? Teníamos una familia que la mamá tenía 4 hijos. La mamá, cuando se le hacía el sábado de tarde, el sábado de mañana se le hacía muy tarde, ella prendía, y se conectaba al internet, ponía un mensaje del pastor Bachelor, ella organizaba la escuela sabática, lo que habían estudiado, porque ella estudiaba la escuela sabática con sus hijos, pero cuando el sábado se le hacía muy tarde, ella hacía el culto en su casa, y los niños no venían. Entonces, un día sus hijos crecían, ¿no? Y entonces no vinieron más a la iglesia. Y los 3 están fuera de la iglesia, la mamá y el papá están dentro de la iglesia. Y los hijos le dicen, mamá, no te preocupes. Ella en un testimonio lo dijo, le dice, mamá, no te preocupes porque nosotros no podemos ir a la iglesia, pero hacemos un culto del sábado en casa. Y en esa época no había pandemia. Hoy día tenemos pandemia y tenemos que estar dentro de la casa. Y tristemente los hijos están fuera de la iglesia. Tristemente porque los padres le enseñaron que no era importante venir a la iglesia e involucrarse en los programas de la iglesia. Así que si tú quieres que tus hijos amen la iglesia, deben participar siempre en las actividades que la iglesia haga. Si hoy día es por online, tienen que hacerlo online. Aunque se duerman, por lo menos ellos saben que estuvieron en una actividad de la iglesia. Y esto es importante. Esfuérzate para crear un ambiente de alegría en tu hogar. Las caras largas nunca han sido un buen indicativo o ha sido un arma de que la vida cristiana es alegre y produce felicidad. O sea, trata de la resiliencia. La resiliencia, no importa las cosas que estés pasando, tú tienes que aprender a ser feliz con las cosas que están sucediéndote, ¿no? Este esquema salió de los judíos y las personas que habían estado en los campos de concentración nazi. Ellos no se podían perdonar las experiencias malas que habían tenido en los campamentos nazis. Algunos eran tanto el dolor de lo que estaban pasando que se suicidaban, hasta que tuvieron que crear la resiliencia, que significaba que no importa las cosas que estén pasando, tú tienes que ser feliz. Hoy día a lo mejor estás comiendo hoy día papas con arroz, o estás tomando una chocolate con agua, o quizás estás comiendo pan, solo pan sin mantequilla, pero tienes que darle gracias a Dios porque algo estás comiendo. Posiblemente tengas una persona enferma, entonces uno tiene que ver las cosas de un lado positivo. Por lo menos hay una persona enferma, no estamos enfermos todos. Con el poder de Dios, solamente una persona se nos ha enfermado. O sea, tienen que mirar las cosas de otra perspectiva, desde una perspectiva positiva. La iglesia está cerrada, pero mi hogar se ha convertido en una iglesia, ¿no es cierto? No nos vemos con los primos, pero por lo menos estamos bien. Entonces tienes que verlo de un lado positivo. Por eso hay que crear un ambiente de alegría en la casa, poner himnos, alegrarse, gracias a Dios por esta comida, de ver las cosas positivamente. Tenemos salud, tenemos ropa, tenemos medicina, tenemos un seguro que nos ayuda a hacernos las pruebas del COVID. Todo tú tienes que verlo de un lado positivo. Sé que las cosas son difíciles, pero tenemos que mirar las cosas de otro punto de vista. Hay personas que no tienen casa, hay personas que cuando hemos estado con el COVID, algunas de esas personas han tenido huracanes, han tenido incendios, han tenido terremotos, pero nosotros solamente algunos hemos tenido COVID, ¿no es cierto? Entonces tenemos que ver las cosas desde un punto de vista positivo. Eso se llama la resiliencia. No importa las cosas que esté pasando, tú tienes que
Tú tienes que ver las cosas desde un punto de vista positivo. No importa las cosas que estén pasando, tú tienes que ser feliz con ello. Habla a tus hijos de lo valioso que son ellos para Dios. Los niños deben sentir que Jesús los ama y que cada uno es considerado especial para Él. Evita decir que Jesús no los quiere cuando ellos se portan mal, porque eso no es verdad. El amor de Jesús no está condicionado a nuestra conducta. Siempre habrá amor a pesar de lo que hagamos, ¿no? Aún dice que Dios va a destruir a Satanás por amor, porque no puede ser feliz obedeciendo a Dios, así que Dios por amor tiene que destruirlo, porque Él no va a cambiar su conducta. Siempre habrá amor a pesar de lo que hagamos. Háblales de lo que podemos hacer para no entristecer a Jesús con nuestros actos, y esto será más positivo y con mejores resultados. Los niños, todos somos valiosos para Dios. Dios nos da el sol para todos. Por lo tanto, los niños deben saber que son valiosos para Dios. El hecho de que un familiar o un pariente fallezca o se enferme del COVID no significa que Dios no nos ama. Quizás es una prueba para saber cuánto tú confiabas en Dios. Es bueno probar esto. Muchas familias tenían 2, 3 trabajos los padres. Hoy día tienen uno. Y entonces los padres muy prudentemente le han dicho a sus hijos: hoy día papi gana un solo sueldo, antes ganaba 3 sueldos, pero aún así amamos a Dios y estamos agradecidos a Dios por las cosas que tenemos y las cosas que nos están pasando. Recuerden, cuenta tus bendiciones. Cuenta tus bendiciones, lo que Dios ha hecho por ti. Agradece por el pan que tienes, y si es poco, mucho. ¿No es cierto? Dios ha sido muy bueno con nosotros durante esta pandemia. Y Dios espera que los padres enseñen a sus hijos que la familia es valiosa para Dios. Los hijos requieren escuchar de sus padres los elogios correctos. Decirle: no estamos siendo bendecidos. Dios responde nuestras oraciones con un sí, un no, un espera un poco, pero Dios siempre contesta nuestras oraciones. Nuestra ropa no se ha gastado, nuestros zapatos están buenos, tenemos una casa, no hemos sido completamente tocados por el COVID. Entonces tenemos que hablar a los hijos que lo valioso que son ellos para Dios y lo valioso que son para nosotros, ¿no? Narre la historia del nacimiento de ellos, narrenles cómo Dios cuida a la familia y cómo todos somos una alegría unos con otros. Y esto es bien importante porque los niños ahora más que nunca necesitan conceptos positivos. Necesitan ver que a pesar de las cosas que están pasando, hay un Dios que los ama, los protege y no nos ha faltado nada. Si te contara las bendiciones que nosotros recibimos, es impactante, ¿no? Cómo Dios bendice a una familia. Como familia, tengan siempre un proyecto misionero, sea en la semana, sea en el sábado. Ore por los planes misioneros que la iglesia tiene. Puede repartir libros tomando la prudencia. No va a ser un parque a repartir 100 libros. Puedes ir dejando en los casilleros donde se ponen las cartas, camino a Cristo alrededor de los vecinos, ¿no es cierto? Tomando las precauciones, poniéndote una máscara, unos guantes. Podemos también recolectar alimentos para personas que los necesitan. Si te traen mucha comida y tú ves que la comida se te va a dañar, tú puedes guardar un poco de comida y compartirla con alguien que lo necesite. Puedes repartir ropas, juguetes. Por ejemplo, yo estoy recolectando juguetes para los niños de la iglesia. Hay niños de un centro educativo donde yo trabajo. Entonces voy recolectando cositas y juguetes para que los niños reciban en Navidad. Pueden ellos predicar. Los niños pueden aprender los versículos, las historias que han aprendido, y pueden a través de la computadora o a través de online, perdón, a través del Facebook, a través de Zoom, a través del celular, pueden predicar a otras personas, pueden dar estudios bíblicos y sobre todo trabaja con los miembros de tu familia. Trabaja con aquellas personas, el tío, la abuela, el abuelo, el primo que no han aceptado a Jesús. Trabaja con ellos y preséntales a Jesús.
Puedes hacerlo con tus vecinos, con las familias que abandonan la iglesia y los planes misioneros que la Biblia programe, tú tienes que participar. El niño debe ver que su papá, su mamá están involucrados en actividades misioneras, así ellos pueden imitar. Cuando era niño, mi papá daba estudios bíblicos a otras personas, yo estaba con él. Cuando había un hermano, eran dos hermanos que iban a predicar, iban a dar estudios bíblicos, yo iba con ellos. Era niño, a veces me escapaba y me iba a jugar, pero luego estaba yo ahí. Pero era muy misionero. Y esto es importante, la familia tiene que ser una familia completamente misionera. Recuérdate que una familia adventista es completa cuando es misionera. No solamente cuando lee la Biblia, cuando ora, cuando da los diezmos o guarda los mandamientos. La familia es completa cuando es una familia completamente misionera. Te hemos dado algunos consejos oportunos para que tú ayudes como familia, ayudes realmente a fortalecer la fe, a amar a Dios, que Dios es parte de tu familia, es un miembro más de la familia, es el miembro más importante de la familia, que los ángeles llegan a tu casa, decirle que nunca están solos. Cuenta cuántos son en la casa. O en la casa está papá, mamá y los 3 hijos. Pues no somos 5, somos 6. 6 con Jesús y 5 ángeles, somos 11. Nunca estemos solos. Esto lo aprendí de un hombre llamado Boone, apellidado Boone. El papá fue detenido por los nazis. Él había salvado muchos judíos. Su casa era un centro de ayudar a las personas que estaban siendo perseguidas por los nazis. Tristemente lo detuvieron a él, a sus hijas Corrie y a sus hijos y a su nieto. Y cuando el capitán le dijo, ustedes son solamente 5, y el anciano lo miró al capitán nazi y le dijo, somos 6, porque Dios está con nosotros. Y movido por esto, por esa respuesta, el capitán le dijo, mira, Boone, tú estás muy anciano, quédate en tu casa, pero prométeme que no vas a recibir ningún judío. Y él le dijo, no puedo porque tengo una misión que cumplir, porque los judíos son el pueblo de Dios. Y si tú atacas al pueblo de Dios, entonces estás atacándolo a Dios mismo. Así que el viejito fue detenido, él murió 10 días después de la detención, pero la familia fue misionera y él realmente fue una persona de fe, una persona misionera que en los momentos más difíciles su familia pudo involucrarse en ayudar a las personas que lo necesitaban. Y esto es muy importante desarrollar en los hijos la fe. Creamos un ambiente de alegría. Involucra a tus hijos en las actividades que la iglesia tiene, aunque esta esté cerrada. La iglesia tiene actividades vía online donde tus hijos deben participar porque son parte de la iglesia. En el culto familiar, el culto personal, habla de ellos sobre los problemas que hay en la calle, sobre la pandemia, sobre los problemas que ellos pueden tener en el futuro, porque así los está preparando para los eventos finales. Evita la idea de pensar que, ay, no, se van a estresar, ay, no, ellos tienen que estudiar en la universidad y no que ellos tienen que llevar cursos. Olvídate que ahora eso debe quedar en un segundo lugar porque la primera escuela que tú tienes que mostrarle es la escuela del cielo. Los estudios pueden continuar vía online o de otra forma, pero lo importante es que tus hijos más aprendan de Dios ahora de lo que tú crees. O en casa le puedes enseñar lo que los maestros de la escuela pública le enseñan, pero lo que más prioriza ahora es una educación religiosa de fe y enseñanza. Usa todo el tiempo que sea necesario para hablar con tus hijos, que ellos escuchen, ¿no es cierto? Habla con ellos acerca escucha las respuestas de las cosas que están pasando, ya que en estos momentos los padres andan demasiado ocupados, pero tómate un tiempo para que hables con ellos. En realidad, muchas veces los padres están más en la expectativa de las noticias de la televisión. Apaga el televisor, habla con tus hijos sobre el amor de Dios y sobre sus promesas. ¿Qué piensan ellos de la pandemia? ¿Cómo creen
ellos como niños pueden sobrevivir a esta pandemia. Creen que es un castigo de Dios. Eh, Dios no escucha sus oraciones cuando ellos oran para que acabe la pandemia, porque una mamá me dijo, todos los días oramos para que acabe la pandemia y la pandemia no está acabando, se está empeorando. Dice, al hablar con tus hijos, escucha sus ideas, las correctas y las cerradas. Las correctas son porque ellos tienen un buen fundamento, las cerradas es porque quizás le han dado más atención a las noticias, a los informes médicos, a la información de los científicos, pero no han dado una importancia a la Biblia. Abre un, abre un camino para que en el futuro confíen en ti, porque tú los escuchaste, y no en amigos o personas extrañas. Recuerda que si tú no respondes las preguntas o tú no escuchas las ideas que ellos tienen, las correctas o las cerradas, habrá alguien que no es de la iglesia o de la misma iglesia y lo va a llevar a comprender cosas equivocadas. Y esto es importante. Como padres tienen que hacer un tiempo para hablar con sus hijos. Los hijos pueden tomar partes activas en los programas, en el culto familiar, en el culto personal. Recuerda que el culto personal es que ellos mismos tomen sus Biblias, sus lecciones y estudien ellos solos, con supervisión de los padres. Pero hay un culto familiar que los padres pueden tener como esposos, con los hijos, por la mañana o por la noche. Cualquier sea el punto, tienes que lograr que tus hijos participen, ellos dirigiendo juegos, cantos, historias, lo que tú creas conveniente, pero ellos tienen que estar activos. Así los está preparando para que sean líderes en la casa y en el futuro. El sábado debe ser el día más lindo para ellos. Planifica actividades, si cae nieve, recoge nieve, si están en verano, recolecten hojas, escriban versículos, pueden hacer ustedes actividades, recibir el sábado y despedir el sábado, aprender cantos, ver videos, estudiar la vida de los personajes, orar, hacer obra misionera, lo que tú creas, pero el sábado debe ser una hora planificada. Aleja los celulares, los juguetes, decirles que los juguetes son adventistas, descansan el sábado. Eh, Crea momentos inolvidables, momentos que ellos puedan recordar. Mira las fotos de los cumpleaños, del 13º sábado, del campamento, de cualquier tipo de fotos a un álbum donde ellos descubran cómo Dios los ha cuidado. Recibe con cariño a las personas, mantén buen contacto con otros niños de la iglesia, porque esos otros niños guardan el sábado, tienen la misma promesa, están pasando por lo mismo que pasan tus hijos, y si ellos quieren comunicarse con los amigos que no son de la iglesia adventista, pueden hacerlo. Abre tu mente, ellos pueden relacionarse, pueden predicar a esa persona, porque nosotros no sabemos qué tipo de familia son los amigos de nuestros hijos. Pueden ser personas que son adoradores de Satanás, espiritualistas, testigos de Jehová, y hay que tener cuidado en cuanto a su influencia. Cuéntales cuán grande es Dios contigo, cómo conociste a Dios, cómo ayudó a la mamá, cómo ayudó al papá, cómo ayudó cuando no había dinero, no había trabajo, cómo le está ayudando en la pandemia. Cuéntale cómo no tenían comida en un día de la pandemia, pero Dios envió a alguien, o consiguieron trabajo, consiguieron dinero. Recuerda que todo lo que tú tienes en tu casa, todo lo que tú tienes en tu casa no es producto solo de tu esfuerzo, son las bendiciones que Dios te ha dado. Muéstrale que sin Dios no podemos tener todo lo que hoy tenemos. Si tú no enseñas a los niños que todo lo que tú tienes es que Dios te lo ha dado, ellos llegará un momento cuando sean grandes, van a dejar la iglesia, van a trabajar en sábado, van a ir a la universidad en sábado, porque para ellos tener lo mismo que tú tuviste, tuvieron que hacer un sacrificio y dejaron la iglesia. Y te lo digo por experiencia, casi la mayoría de los hermanos que han tenido una buena posición, que vinieron sin un sol o sin una moneda de sus países, cuando llegaron aquí y obtuvieron grandes riquezas, a sus hijos les enseñaron que fue por el sacrificio que ellos hicieron y no por las bendiciones de Dios. Tristemente sus hijos dejaron la iglesia para trabajar en sábado, seguir estudiando en sábado
y porque simplemente ellos querían superar lo que sus padres habían logrado y tener más. Tristemente, por cosas materiales, abandonaron la iglesia. Recuerdo una señorita, una señorita con sus dos hermanos. Mi padre de 78 años había ido a visitarlos, el papá había muerto y le dijo, Dios, su papá quería que ustedes regresaran a la iglesia. Tristemente ellos le dijeron, nosotros no tenemos tiempo para eso. Niños que habían crecido en la iglesia, que habían sido aventureros, conquistadores, que habían ido a grandes campamentos, habían ganado trofeos, le dijeron, no tenemos tiempo para ir a la iglesia. Estamos ahora trabajando en sábado y estamos buscando hacer cosas que nos proporcionen más dinero ahora que papá murió. Tristemente así, le dijeron, no tenemos tiempo para la iglesia. Y han pasado los años y esos muchachos no crecieron, no regresaron a la iglesia. ¿Por qué no regresaron? Porque sus padres les enseñaron que todo lo que tenían era producto de su esfuerzo y no de las bendiciones de Dios. Recuerda, estás preocupado, me alegro, porque hay padres que no lo están. Tú quieres que tus hijos amen la iglesia, amen a Dios en primer lugar, que tengan una buena relación con Jesús, se involucren en las actividades de la iglesia. Entonces tenemos que ser un ejemplo. Recuerda que en la casa, tu casa es la primera iglesia que tienes que ayudar, la primera iglesia que tienes que fortalecer, la primera iglesia que tienes que instruir, la primera iglesia que tienes que corregir. Entonces, tu primera iglesia es tu casa. Así que date un tiempo para ayudar a tus hijos a crecer espiritualmente. Un caso en la Biblia encontramos de Noé. Noé no fue un cristiano perfecto, pero salvó a su familia. Cuando hubo el diluvio, toda su familia, las esposas de sus hijos, su esposa, se llegaron a salvar porque él asumió su responsabilidad. Eh, Recuerda que tu casa es una escuela en la cual los hijos se van preparándose para la tierra, para el cielo y la tierra nueva. No te olvides que ahorita lo más importante es que como familia trabaje, asume tu responsabilidad y dedica mucho tiempo a la oración, como te digo, a lectura de la Biblia. No lo lean como un libro de historias, pueden estudiar por temas, por doctrinas, cualquier sea la situación, los salmos, planifica actividades que realmente ellos puedan realizar. Y ten por seguro que el Espíritu Santo va a trabajar, eh, va a venir sobre nuestros hijos cuando ellos comprendan las grandes verdades, las promesas de Dios que tiene para nosotros. Lo decimos hasta luego, van a haber más seminarios. Lo importante es aprovechar el tiempo. Recuerda, no podemos dejar a los niños y adolescentes sin la información de las cosas que están pasando. Aunque las noticias son feas y terribles, tenemos que decirles que nosotros tenemos una esperanza, que no hay que tener miedo. Las cosas se van a poner peor, ¿verdad? Las cosas se van a poner más difíciles porque tenemos que realmente estar preparados para el cielo. Tenemos que realmente pasar por estos momentos y recuerda todo lo que hemos leído. Comparte tus bendiciones y sobre todo ten la seguridad de que Jesús viene pronto. Así que prepara a tu familia, prepara a tus hijos y sobre todo, sé feliz con las cosas que pasan porque Jesús viene pronto. Esto es que Dios le está dando una oportunidad para que ellos dejen de alejarse y reconozcan que hay un Dios creador, un Dios salvador, un Dios redentor y que viene a esta tierra como rey para llevar a su pueblo. Así que preocúpate para que tu familia esté preparada para el cielo. Que Dios me los bendiga. Nos vemos la próxima oportunidad. Información para ustedes y sobre todo recordar que hay que llevar a los niños con amor, que hay que llevar a los niños con amor hacia el cielo.